Hola chicos, ¿cómo están? En esta segunda parte del video lo que vamos a ver es matriz asociada a una transformación. Ustedes en teoría vieron estas definiciones con la profesora Erika, que dice así: sea T una transformación lineal definida de Rn en Rm, entonces existe una única matriz A de tamaño m por n asociada a la transformación, de modo que si yo considero un x de Rn, entonces el transformado de ese x resulta de multiplicar la matriz A por dicho vector, ¿sí? Fíjense que el tamaño de la matriz A es de m por n, ¿sí? Es decir, la dimensión del vector, la dimensión del espacio vectorial, que es el codominio de la transformación, ¿sí? Por la dimensión del espacio vectorial, que es el dominio de dicha transformación, m por n, ¿sí? Bien, en este caso se deberá tener en cuenta las bases con las que estemos trabajando. Si tenemos en cuenta la base canónica en Rn, entonces tenemos que la matriz A va a estar conformada de la siguiente manera. Cada una de sus columnas van a ser los transformados de los vectores de la base canónica del dominio de la transformación, ¿sí? Es decir, de Rn. Cualquier base de Rn tiene n vectores, ¿sí? Es decir, si nosotros transformamos cada uno de esos vectores de manera ordenada y los ubicamos también de manera ordenada como columnas de la matriz A, entonces de esa manera vamos a obtener dicha matriz. Y en el caso de que sean bases distintas de la canónica, la idea va a ser muy similar, ¿sí? En ese caso vamos a tener en cuenta esta definición, ¿sí? El transformado de un vector x de Rn respecto de la base b sub 2, ¿sí? O sea, respecto de la base b sub 2 es una base del codominio de la transformación. Va a ser igual a la matriz A asociada a la transformación respecto de esas bases por el vector x. El vector x es un elemento del dominio de la transformación, pero debe estar expresado según las coordenadas de la base b sub 1 del dominio de dicha transformación, ¿sí? Bueno, veamos cómo se resuelven o qué propuesta de ejercicios tenemos aquí. En el segundo ejercicio dice encontrar la matriz asociada a la transformación. Esa transformación está definida de R2 en R3 y dice T del par xy será igual a esta terna, ¿sí? X menos y, x más y en la segunda componente y 2x en la tercera componente. Debemos hacerlo respecto de las bases canónicas y en base a ella encontrar el transformado de ese vector, y respecto también de las bases b sub 1 y b sub 2, ¿sí? Y en base a ella determinar el transformado del vector 2 menos 1. Bien. Bueno, vamos a resolver un ejercicio similar al ejercicio 2. En este caso dice encontrar la matriz asociada a la transformación lineal T definida de R3 en R2 de esta forma. T de x y z, es decir, transforma este vector de R3 en un vector de R2, ¿sí? La primera componente de ese vector es x más y más 2z y la segunda componente es 2x menos 3y. Bueno, este vector también puede ser expresado como una matriz columna, ¿sí? Fíjense en que en la primera posición voy a poner la primera componente y en la posición de abajo la segunda componente, ¿sí?
Bien, tengo que hacer esto respecto de las bases canónicas del dominio y el codominio de esta transformación y en base a ella encontrar el transformado de este vector, ¿sí? Y también respecto de las bases B sub 1 y B sub 2 del dominio y codominio de dicha transformación y en base a ellas encontrar el transformado del vector 2, 0, menos 1. Bien, iniciamos con la primera parte. Determinar la matriz T respecto de las bases canónicas de R3 y R2 respectivamente, ¿sí? Es decir, lo que tenemos que hacer es expresar a la transformación T en forma matricial, es decir, expresarla de esta manera. T de X igual a el producto de una matriz A que será de tamaño 2 por 3 por el vector X. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta quiénes son las bases canónicas de R2 y R3 respectivamente. Recuerden que la base canónica de R3 contiene estos tres vectores, ¿sí? Mientras que la base canónica de R2 contiene estos dos vectores de R2. Para determinar la matriz A, lo que vamos a hacer es encontrar los transformados por T de los vectores de la base canónica de R3. Es decir, le voy a aplicar T según la definición que tenemos para T a este vector, al cual he llamado E sub 1, a este vector E sub 2 y a este vector E sub 3, ¿sí? Aplicando la definición. Entonces, el transformado de E sub 1, el transformado del vector 1, 0, 0, será, sustituyo las componentes 1, 0, 0 en X y Z según corresponda. Entonces, fíjense en que aquí obtengo 1 más 0 más 2 por 0 y en el elemento de abajo 2 por 1 menos 3 por 0. ¿Sí? Recuerden que X aquí es 1 y es 0 y Z también es 0. Haciendo las cuentas, aquí tenemos 1 más 0, eso es 1. Y aquí 2 por 1, 2, menos 3 por 0, 0, 2. Menos 0 es 2. Por lo tanto, el transformado del vector 1, 0, 0 es el vector 1, 2. Y lo mismo hacemos para determinar el transformado del vector E sub 2, es decir, del vector 0, 1, 0. Aplicamos la definición de T y obtenemos por transformado al 1 menos 3. Y de igual manera para E sub 3. ¿Sí? Encontramos el transformado de ese vector aplicando la definición de T y encontramos que es el vector 2, 0. Recuerden que cuando al principio de este video explicaba cómo se determina la matriz A, decía que esa matriz A está formada por los transformados de estos tres vectores, ¿sí? De hecho, cada uno de ellos serán las columnas de la matriz A. Entonces, armamos la matriz A, como ya lo hemos dicho, ubicando como columna a los transformados de los vectores E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Es decir, la primera columna será el vector 1, 2, la segunda columna será el vector 1, menos 3 y la tercera columna el vector 2, 0. Es decir, que la matriz asociada a esta transformación es una matriz de 2 por 3, ¿sí? Y queda formada de esa manera. Por lo tanto, la transformación lineal T expresada de manera matricial queda de esta forma. La matriz A por el vector X. Y conociendo la matriz asociada a la transformación respecto de la base canónica, lo que tengo que hacer es encontrar el transformado del vector 2, 0, menos 1. Bueno, eso es sencillo de hacer, simplemente voy a sustituir el elemento genérico X y Z por el vector 2, 0, menos 1, que resultará de realizar el producto entre estas dos matrices. Fíjense en que es posible realizarlo porque la matriz A es de 2 por 3 y esta otra es de 3 por 1. ¿Sí? Entonces la cantidad de columnas de la primera coincide con la cantidad de filas de la segunda, ¿sí? Y lo que resulta es esta matriz de 2 por 1. ¿Sí? Bien,
Lo mismo tenemos que hacer ahora, encontrar la matriz asociada a la transformación, pero respecto a las bases B sub 1 y B sub 2 del dominio y codominio de la transformación, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder determinar dicha matriz? Bueno, primero vamos a encontrar los transformados de los vectores de la base del dominio de la transformación, ¿sí? Voy a encontrar el transformado de este vector, de este otro y de este otro, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es encontrar las coordenadas de ese vector, pero respecto de la base B sub 2. Bien, vamos haciéndolo por partes. Encuentro el transformado del vector U sub 1, ¿sí? Sustituyo las componentes 1, 0, menos 1 en X y Z según la definición de T y obtengo que eso es igual a menos 1, 2. Lo mismo para el transformado de U sub 2 y lo mismo para el transformado de U sub 3, ¿sí? Obtengo estos tres vectores. Una vez que hicimos eso, ahora debemos determinar las coordenadas de estos vectores respecto de la base B sub 2. Esto es, recuerden que la notación era, para expresar eso, era el vector entre corchete y como subíndice la base en cuestión, ¿sí? Bien, empezamos con el vector T de U sub 1. ¿Sí? Debemos encontrar las coordenadas de ese vector respecto de la base B sub 2. Recuerden que por definición las coordenadas de un vector son los coeficientes en la combinación lineal de dicho vector respecto de la base B sub 2. Esto quiere decir que voy a expresar a dicho vector de esta manera. Es decir, como una combinación lineal. Fíjense en que aquí los coeficientes son alfa 1 y alfa 2, que son los que nosotros queremos determinar. Sustituimos cada uno de estos vectores. El transformado de U sub 1, recuerden, lo hicimos en el paso anterior, era menos 1, 2. B sub 1 es el primer vector de la base B sub 2, eso es 2, 1. Y B sub 2 es el segundo vector de la base B sub 2, es decir, menos 1, 3. Bien, multiplicamos el escalar por el vector y luego sumamos esos vectores. De esta manera llegamos a una igualdad entre vectores, ¿sí? Dos vectores son iguales si componente a componente lo son. Es decir, esto resulta en un sistema de ecuaciones. Bueno, si aplicamos el método de Gauss, recuerden que escribimos los coeficientes y los términos independientes como filas de esta matriz. Luego tomamos este elemento como pivot y anulamos todos los elementos debajo de dicho número y completamos el resto de los elementos, ¿sí? Entonces se copia la primera fila, se anulan los elementos debajo del pivot y vamos a ver que ese número 7 que aparece ahí resulta de hacer 2 por 3, eso es 6, menos 1 por menos 1 es menos 1, 6 menos menos 1 es 6 más 1, 7, ¿sí? Y luego hacemos 2 por 2, 4, menos 1 por menos 1 que es menos 1. Entonces nos queda 4 menos menos 1 es 4 más 1, 5, ¿sí? Por lo tanto, estamos en condiciones de expresar el sistema equivalente escalonado. Obtenemos dicho sistema, del cual es sencillo determinar las coordenadas alfa sub 2 y alfa sub 1, ¿sí? Fíjense en que de la segunda ecuación, si despejamos alfa sub 2, obtenemos que alfa sub 2 es igual a 5 séptimos y si sustituimos ese valor en la ecuación de arriba vamos a obtener que alfa sub 1 es igual a menos 1 séptimo. Por lo tanto, las coordenadas del vector T de U sub 1 respecto de la base B sub 2 que habíamos nombrado alfa 1 y alfa 2 serán
menos 1/7 y 5/7. Lo mismo tenemos que hacer con el transformado de U sub 2. Debemos encontrar las coordenadas de ese vector respecto de la base B sub 2 y en esta ecuación en esta ocasión vamos a nombrarlo beta sub 1, beta sub 2, pero la forma de proceder es exactamente igual a la que vimos anteriormente, ¿sí? Expresamos entonces al vector t de U sub 2 como combinación lineal de los vectores de la base B sub 2. Las coordenadas de este vector respecto de la base B sub 2 van a ser los coeficientes beta 1, beta 2. Sustituimos, multiplicamos vector escalar por vector, sumamos los vectores y finalmente igualamos vectores y obtenemos este sistema de ecuaciones. Aplicando el método de Gauss, escalonando esa matriz, vamos a determinar el sistema equivalente escalonado, del cual será sencillo determinar beta sub 2 y beta sub 1. De la segunda ecuación, fíjense en que podemos despejar beta sub 2, que es igual a menos 9/7, y habiendo encontrado ese valor, podemos sustituir en la ecuación de arriba, ¿sí?, para encontrar beta sub 1. Realizando el paso que corresponde, allí encontramos que beta sub 1 es igual a 6/7. Por lo tanto, las coordenadas del transformado de U sub 2 respecto de la base B sub 2, que habíamos nombrado beta 1, beta 2, será 6/7 menos 9/7. Y lo mismo con el transformado de U sub 3. Encontramos las coordenadas de ese vector respecto de la base B sub 2, a las cuales vamos a nombrar gamma 1, gamma 2, y procedemos de idéntica manera a lo que hicimos anteriormente, ¿sí? Obtenemos el sistema de ecuaciones, resolvemos dicho sistema por el método de Gauss, escalonamos la matriz, escribimos el sistema equivalente y encontramos allí que gamma sub 2 de la segunda ecuación, gamma sub 2 es igual a menos 5/7, y sustituyendo en la primera ecuación encontramos que gamma 1 es igual a 8/7. Por lo tanto, las coordenadas del vector t de U sub 3 respecto de la base B sub 2, que nombramos gamma 1, gamma 2, será 8/7 menos perdón, acá hay un error, sería menos 5/7, ¿sí? Tal como lo encontramos en ese paso. Así que la matriz asociada a la transformación T respecto de la base B sub 1 y B sub 2 del dominio y codominio, respectivamente, será aquella que tiene por columna a los transformados de los vectores de la base B sub 1 del dominio, pero expresada según las coordenadas de la base B sub 2 del codominio de dicha transformación, ¿sí? Es decir, las que encontramos anteriormente. De esa manera, la matriz B asociada a dicha transformación queda expresada de esa forma, ¿sí? Luego teníamos que encontrar el transformado del vector 2, 0, menos 1 respecto de la base B sub 1, B sub 2. Bueno, para eso vamos a tener en cuenta esta ecuación. El transformado del vector 2, 0, 1, pero expresado según las coordenadas respecto de la base B sub 2, será igual a B por el vector 2, 0, menos 1 según sus coordenadas respecto de la base B sub 1, ¿sí? Entonces, para poder determinar esto, fíjense en que nosotros vamos a necesitar tener determinado primero esto, es decir, las coordenadas de este vector respecto de la base B sub 1. Esto fue tomado de la definición de matriz asociada a una transformación respecto de ciertas bases del dominio y codominio de la transformación. Bueno, ya sabemos encontrar coordenadas de un vector respecto de cierta base, entonces vamos a hacer eso primero. Expresamos entonces ese vector como combinación lineal de los vectores de la base B sub 1. En este caso
los coeficientes van a ser dichas coordenadas. Yo aquí los nombré delta 1, delta 2 y delta 3. Haciendo las operaciones que corresponden, que es multiplicar el escalar por los vectores y luego sumar los vectores y finalmente igualar los vectores, obtenemos este sistema de ecuaciones, ¿sí? Si lo resolvemos aplicando el método de Gauss, escalonamos esa matriz. Bueno, aquí salió cortada. Lo que hacemos es escalonar simplemente la matriz y obtener el sistema equivalente escalonado, ¿sí? El sistema equivalente escalonado, fíjense en que de la tercera ecuación se tiene que delta 3 igual a 1, y sabiendo el valor de delta 3 se puede en la segunda ecuación averiguar el valor de delta 2, y sabiendo el valor de esos dos escalares se puede también averiguar el valor de delta 1 en la primera ecuación. Realizando los cálculos que corresponde, obtenemos que delta 1, delta 2 y delta 3 son 0, menos 1 y 1 respectivamente. Es decir, hemos determinado de esta forma las coordenadas de este vector respecto de la base B1, que es igual entonces a 0, menos 1, 1. ¿Sí? Finalmente, sustituimos en la ecuación que había mostrado anteriormente. Es decir, debo sustituir la matriz B, que es la matriz asociada a la transformación respecto de la base B1 y B2 del dominio y codominio de la transformación, y la multiplicamos por las coordenadas de este vector respecto de la base B sub 2, que es lo que encontramos recién, 0, menos 1, 1. Haciendo el producto de esas dos matrices, obtenemos esta que es 9 séptimos menos 6 séptimos. ¿Sí? Es decir que el transformado de este vector respecto de la base B sub 2 es el vector 9 séptimos 6 menos 6 séptimos. Y eso sería todo para esta parte, y con eso se puede realizar completo el ejercicio número 2 del trabajo práctico. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.